momentos que ya debajo de la estructura de la cierre perimetral que cae y vehículos zancan al aproximarse, esto presiona esta estructura tipo cierre perimetral, lo que causa las lesiones que te comprenden. Es desgarrador, independiente de las circunstancias, uno trata de ponerse en el lugar de las familias y perder a un hijo y una hija es terrible. Por lo tanto, desde acá le envío un abrazo a la familia. Por cierto, como gobierno lo que nos corresponde es asegurar que se hagan valer todas las responsabilidades. A ver, escuchábamos primero el momento en que Carabineros, a través de su central de comunicaciones, informa de la tragedia al exterior del Estadio Monumental y la muerte de estas dos personas, y luego las palabras del presidente Gabriel Boric, que lamentaba el fallecimiento de los dos barristas, uno de ellos, recordémoslo, menor de edad. 12 años. Finalmente la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y ya hay un imputado que ha prestado incluso de declaración. Tamara Aranda, tú has estado pendiente de este tema durante el día. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Momentos de caos fueron los que se vivieron en el Estadio Monumental de Macul anoche mientras se realizaba la previa del duelo entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. Al exterior del recinto se registraban graves incidentes, los que lamentablemente terminaron con la vida de dos hinchas, una joven de 18 años y un menor de 12. Si bien por ahora los hechos siguen en desarrollo, la Fiscalía Oriente anunció que las diligencias fueron traspasadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Sobre los hechos en particular, en conversación con Radio Universo, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que hubo una planificación al sistema de ingreso al estadio que falló de manera bastante evidente. A esto agregó que no había que ser mago para saber que un partido de esta naturaleza debía tener medidas excepcionales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a las críticas del máximo persecutor y se desmarcó de sus declaraciones. Con todo el respeto que me merece el fiscal nacional, con quien no ha hablado, yo no sé si él conoce el plan de intervención. Me parece algo apresurado emitir opinión sobre las medidas que se habían adoptado sobre la base simplemente de la información de prensa. Me parece más preocupante si lo hace una autoridad que inviste una responsabilidad de una institución que está a cargo de la investigación en este caso. Y yo creo que las autoridades públicas debemos evitar de transformarnos en comentaristas de la realidad y abocarnos a la responsabilidad que a cada uno nos corresponde. Y esto me parece que es bien relevante en el contexto, fallecieron dos personas, en un contexto de una alteración al orden público, donde hay responsabilidades de hechos que ocurren y que además están siendo objeto de investigación. Ya, ahí puntualmente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, enfrenta esas críticas que tú detallabas, Tamara, que hace el fiscal nacional, esos cuestionamientos a los ingresos y a ese plan que evidentemente, decía Ángel Valencia, falló. Ha habido también ciertos cuestionamientos al rol en esto de la delegación presidencial de la región metropolitana. Se informó en la segunda, puntualmente, de que esa delegación había entregado el plan de seguridad solo 2 horas antes, ¿no? Exactamente. El delegado presidencial Gonzalo Durán fue blanco de críticas luego de que se conociera que las medidas que se impusieron al club organizador, en este caso Colo-Colo, fueron recibidas solo 2 horas antes del evento deportivo. En el escrito se autorizaba, por ejemplo, el ingreso de 5.000 globos al sector Arica, más de 4.000 mangas inflables, bombos, platillos de bronce, entre otros elementos. Pero también se solicitaba 460 guardias de seguridad privada. Algunos apuntan a que esta cifra incluso era bastante baja para la cantidad de asistentes. Sin embargo, desde la Delegación Presidencial Metropolitana señalaron a través de un escrito que durante el proceso de supervisión en terreno se detectó una serie de incumplimientos a la normativa y que se iba a hacer el uso de la facultad que ellos tienen para instruir un proceso sancionatorio al club organizador, reiteramos, en este caso Colo-Colo. A estas palabras se sumó Eduardo Espinosa, el exalcalde de Macul, quien también lamentó los hechos ocurridos en el estadio. Efectivamente, nosotros vamos a defender a nuestros vecinos, tenemos todos los equipos municipales en la calle en este momento, pero sí nosotros nos vamos a querellar, obviamente contra el organizador, porque ellos son los responsables del evento y efectivamente, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, acá hay una organización y esa es el delegado presidencial y Estado de Seguro, que seguro tenemos muy poco, por algo ayer también renunció la Pamela Venegas.
Bien, finalmente, tal como lo dimos a conocer en su momento, había alta expectación por conocer si se iba a realizar o no este superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo del domingo. No se va a realizar, fue suspendido, una decisión que se tomó luego de que se registraran estos hechos de violencia anoche, los que se extendieron incluso durante parte de esta jornada y que no se descarta por parte de las autoridades continúan durante esta noche. Sí, lo que pasó después del partido también fue muy dramático para todas las personas que estaban en el Monumental, sí, porque cuando se suspende el partido, inicialmente se suspende, pasó harto rato hasta que la Conmebol pusiera que el partido ya estaba cancelado, las personas salen del estadio rápidamente, algunas antes que terminara incluso, y la situación afuera era de guerra. ¿Vieron la imagen de los niños? No, era brutal. Una bestialidad. O sea, personas que no sabían hacia dónde ir, que tenían autos estacionados en lugares distintos para los donde salieron. Personas que incluso debieron dejar sus autos estacionados y ellos irse para resguardarse de toda la situación que estaba afuera. Tal cual, personas que estaban en el Florida Center, donde también llegaron los incidentes, el mall que está muy cerca. Hay muchas personas que siempre se estacionan ahí, porque como hay cine, está abierto hasta tarde y entonces es un buen lugar para poder estacionarse, pero eran todos los alrededores del Estadio Monumental, las personas completamente afectadas, ver a las personas que estaban en una parte del estadio como escondidas en algún momento, porque yo me imagino se negaron. Personas que no querían salir del estadio para no quedar tan vulnerables. Tal cual, en la lógica a mí no me sacan de acá hasta que esto baje un poco la tensión afuera. Por lo menos acá hay cámaras, digamos, la gente no se va a atrever a atacarnos a mansalva. Y después eran movidos así como por el medio de la cancha, de un sector a otro del estadio, porque en el sector en el que estaban definitivamente no se podía salir, y es algo que también hay que mirar. Hay que volver a pensar también en los vecinos, nunca hay que dejar de pensar en los vecinos que viven en ese sector, ¿no, Rafa? Es como... que yo estaba pensando en eso. Supongo que a todos nos tocó entrevistar en algún momento, en programas, en reportajes, en lo que fuera, a los vecinos del sector. Y los vecinos del sector hace años, no el mes pasado, no el año pasado, hace años que vienen diciendo más o menos lo mismo. Llega el partido, nosotros no podemos salir, cerramos las puertas, la gente bebe alcohol, fuma marihuana, orina, hace lo que quiera aquí en la puerta de mi casa. Y como además el estadio está en una confluencia de 3 comunas, los alcaldes se tiran la pelota. Recién escuchamos al alcalde de Macul, el republicano él, tirando la pelota por otro lado, como todos. Y aquí el problema es el siguiente. ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad? No como comuna, no como Ciudad de Santiago, sino como un problema de orden nacional en que cualquier piruja que se toma un par de chelas y un par de mejorales y se cree que está volado por eso, se cree invencible, va, asalta gente, machetea, se roba los extintores de los buses para llevarlos a la cancha, secuestra micros. Eso no es de este partido, es de hace años, las llevan a pasear por todo Santiago y seguimos mirando como... Es que el problema es si es un asunto dentro de la cancha o fuera de la cancha. De partida esto es un espectáculo privado y a quien le corresponde asumir la responsabilidad de lo que ocurre adentro es dentro del estadio, es a la NFP. Lo conversamos con el Víctor Cruz. ¿Te acuerdas de Víctor Cruz? Claro. Sí. Víctor Cruz, cuando habló del partido de Iquique, donde se metieron a la cancha, dijo: nos perdimos la oportunidad de cerrarles el camino y no dejar que ninguno de esos delincuentes saliera de la cancha. Hoy día, es como estas cosas son acumulativas, además, como la impunidad es acumulativa, hoy día hemos visto que después de que mueren 2 jóvenes, vuelven a entrar a la cancha. Ahora bien, yo vuelvo a citar la palabra de Carlos Costa, esto ocurrió por primera vez en 1990, y por Estadio Seguro ha pasado hasta Cristian Barra, que era experto en todo. Macrozona Sur, rescate de mineros en el norte, restaurante en Concepción, colaborador de la campaña en Piñera, Estadio Seguro. A ver, esto requiere un enfoque judicial de partida. Quien pertenece a una barra brava, que es una organización que participa en actividades delictuales, debe ser tratado como alguien que pertenece a una organización delictual, no como alguien que comete un delito. Mientras no nos tomemos en serio eso. Y 2, de verdad, no hagamos crujir pero crujir de verdad, económica, política, socialmente a los clubes. Deportivamente. Hace 20 años atrás, me acuerdo un partido entre, creo que era Real Madrid y Sevilla, ponte tú, cayó una moneda de €1
que parecía la de 100 pesos chilenos en la cabeza, un guardalínea, y el estadio suspendido por 4 fechas. Acá esta manga de simios tiran piedras, tomates, huevos, entran a la cancha con un fierro en la mano, tienen que salir los jugadores contrarios corriendo y no pasa nada. Pongámonos serios o sea, está bien, esto ha crecido como la mala hierba, como un cáncer, pongan ustedes la palabra que quieran. Pero el punto está en que si seguimos pateando la pelota y si una persona que rompe una defensa de acrílico entra a la cancha en un partido de fútbol, sigue siendo tratado como alguien que cometió una falta, como quien tiró basura en la calle, así, se me cayó la caja de cigarros vacía, esto no va a resultar. Si lo tratas como un delincuente que forzó una entrada en un recinto privado o en un recinto al que hay que pagar para entrar, violó normas adentro y puso en riesgo la vida de otras personas, esto no va a terminar. Y el problema es el por qué. ¿Por qué? Porque las barras y los clubes tienen una dependencia económica mutua brutal, porque esos clubes además tienen influencia política, porque esas mismas barras han sido usadas para propaganda política o para acciones. Dejemos de ponernos unas anteojeras y veamos la realidad tal como es. No hemos sido eficientes en el combate contra las barras bravas y lo que ello significa, porque hay muchos intereses de por medio, mayoritariamente económicos, pero también políticos. Absolutamente. Desde el punto de vista de la seguridad pública, Tamara, un hecho absolutamente grave lo de ayer, y la investigación por la eventual participación de este carabinero y el carro lanzagases sigue su curso. Sí, absolutamente. Está recién iniciando todo esto. De hecho, hoy se hizo el traspaso de la investigación desde la CIAT de Carabineros a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Recordemos que hay un sumario administrativo en Carabineros. Hay un imputado que ha prestado ya declaración, que fue separado de las filas de la institución. 2 carabineros que han sido testigos de lo que ocurrió, y una baja en el gobierno también, Pamela Venegas, que se le pide la renuncia a la